Juan el Bautista predicando en el desierto. Episodio 1. La voz que rompe el silencio. Durante siglos el cielo había guardado silencio. No había profetas, no había visiones, no había palabras nuevas de Dios para Israel. 400 años de espera, hasta que una voz comenzó a gritar en el lugar más inesperado, el desierto. Si quieres descubrir cómo un hombre vestido de piel de camello sacudió a toda una nación, preparó el camino para el Mesías y desafió al poder religioso y político de su tiempo, quédate hasta el final. Suscríbete, activa la campanita, comenta qué te impacta más y comparte este documental con quienes buscan respuestas profundas. Porque esta historia no solo cambió el pasado, todavía confronta el presente. El desierto de Judea, un lugar sin vida aparente, donde el silencio pesa más que las palabras y el viento es el único testigo del paso del tiempo. Aquí, lejos de los templos, lejos del poder y lejos de las multitudes, comienza una historia que marcaría un antes y un después en la fe de Israel. No es casualidad que Dios elija el desierto, siempre lo ha hecho. Allí formó a Moisés, allí probó al pueblo y ahora allí levantaría una voz. Corrían los primeros años del siglo I después de Cristo. Israel vivía oprimido bajo el dominio del Imperio Romano. Herodes Antipas gobernaba Galilea y Perea, mientras Roma imponía impuestos, soldados y leyes extranjeras. El pueblo anhelaba liberación, esperaba en Mesías político, un rey guerrero, pero Dios estaba preparando algo distinto. Años antes, en una casa humilde, había nacido un niño cuyo origen ya estaba marcado por lo sobrenatural. Hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, una mujer justa que había sido estéril por muchos años. Su nacimiento fue anunciado por un ángel, su nombre, Juan. Fue dado por mandato divino y su destino no sería común. Juan no creció en palacios ni escuelas rabínicas famosas. El desierto fue su maestro, el silencio, su formación, la oración, su alimento. Los evangelios nos dicen que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y que permaneció en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Mientras otros buscaban reconocimiento, Juan buscaba a Dios. Y entonces llegó el día, sin anuncios oficiales, sin títulos religiosos, sin autorización del templo. Juan apareció predicando en el desierto de Judea. Su aspecto era rudo, su mensaje directo, su autoridad innegable. Su mensaje no buscaba agradar, no ofrecía consuelo fácil, era un llamado urgente. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha acercado. No hablaba de religión, hablaba de transformación, no señalaba rituales, señalaba el corazón. Con sus palabras, Juan cumplía antiguas profecías. Isaías había anunciado siglos antes una voz que clamaría en el desierto, una voz que prepararía el camino del Señor, una voz que enderezaría sendas torcidas. Juan no se proclamaba Mesías, se proclamaba voz. Y algo extraordinario ocurrió. La gente comenzó a salir de las ciudades. Jerusalén, Judea y toda la región alrededor de Jordán acudían a escucharlo. El desierto, antes vacío, se llenó de almas sedientas. Juan los bautizaba en el río Jordán mientras confesaban sus pecados. El agua se convertía en símbolo de limpieza, pero Juan dejaba claro algo. El agua no era suficiente, el arrepentimiento debía ser real, pero no todos escuchaban con humildad. Los líderes religiosos llegaron también, fariseos, saduceos, hombres de poder espiritual, pero de corazones endurecidos. Juan no se intimidó, los confrontó con palabras que aún resuenan. Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les exigió frutos dignos de arrepentimiento, no linaje, no tradición, no apariencia. Pero entonces Juan pronunció palabras que cambiarían todo. Dijo que él bautizaba con agua, pero el que detrás de él venía, alguien más poderoso, alguien digno de desatar sandalias, alguien que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El desierto guardó silencio otra vez, porque el que venía ya estaba cerca. Episodio 2. El que viene detrás de mí. El pueblo escuchó, pero no comprendió del todo. Juan hablaba de otro, uno mayor, uno más fuerte, uno que no solo limpiaría el cuerpo, sino el alma. ¿Quién era ese hombre del que Juan no se sentía digno ni de tocar sus sandalias?
Quédate hasta el final de este episodio, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este documental, porque hoy el desierto será testigo de un encuentro eterno. El río Jordán fluía silencioso, como si supiera que estaba a punto de ser parte de algo más grande que la historia misma. Sus aguas habían visto pasar generaciones, ahora serían escenario de revelación. Juan continuaba predicando que el arrepentimiento no era una emoción pasajera, era un giro radical del corazón. El mensaje de Juan producía crisis, los corazones eran confrontados, algunos lloraban, otros temblaban. No ofrecía promesas fáciles, advertía sobre juicio, hablaba de un hacha puesta a la raíz de los árboles, el tiempo de decidir había llegado. Juan hablaba con imágenes duras, imposibles de imaginar. Todo árbol que no diera buen fruto sería cortado y echado al fuego. No era odio, era urgencia. El reino de los cielos estaba cerca y no todos estaban preparados. Sin embargo, entre la severidad había esperanza. El agua del Jordán se convertía en un acto público de confesión. No era salvación, era preparación. Juan no se atribuía el poder, solo señalaba el camino. Y entonces, desde Galilea, alguien comenzó a caminar hacia el río. No venía escoltado, no traía títulos, no buscaba atención, pero cada paso acercaba el cumplimiento de antiguas promesas. Los ojos de Juan lo vieron antes que los de todos los demás. No hubo presentación, no hubo anuncio, pero su espíritu reconoció lo que sus labios habían proclamado durante meses. El que venía detrás de él estaba ahora frente a él. Por primera vez el profeta quedó en silencio. El hombre del desierto entendió que su misión estaba alcanzando su punto más alto. Juan, que nunca había retrocedido ante nadie, dio un paso atrás. Juan dijo con voz quebrada: «Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí?» No era falsa humildad, era revelación. Jesús respondió con firmeza y paz: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». No venía a imponer, venía a obedecer. Y entonces ocurrió. Cuando tomó al Nazareno, las aguas cubrieron al Hijo del Hombre, el cielo aguardaba. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, no simbólicamente, se abrieron. La historia humana se encontró con la eternidad. El Espíritu de Dios descendió como paloma y reposó sobre él. No fue fuego, no fue estruendo, fue confirmación. Y una voz se oyó desde los cielos: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». No fue solo para Jesús, fue para Juan, fue para el mundo. Juan había cumplido su misión, había preparado el camino, había señalado al Cordero, pero mientras Jesús se alejaba hacia el desierto, Juan permanecía a la orilla del río. Su momento más alto también marcaba el inicio de su descenso, porque el profeta que señaló la luz pronto caminaría hacia la sombra. Episodio 3. La verdad tiene un precio. Juan había cumplido su misión, pero la misión no había terminado con él. La voz que preparó el camino no fue llamada a retirarse en silencio, sino a pagar el precio de la verdad. Quédate hasta el final de este episodio, suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte, porque esta historia revela cuánto cuesta mantenerse fiel cuando el poder exige silencio. El Jordán volvió a fluir en calma, las multitudes regresaron a sus casas, el foco ya no estaba en Juan, y eso era exactamente como debía ser. Juan lo había dicho sin vacilar: es necesario que él crezca y que yo disminuya. No fue resignación, fue entendimiento. El profeta sabía cuándo apartarse. Aunque su papel cambiaba, su mensaje no se suavizaba. Juan no sabía callar la verdad. El arrepentimiento seguía siendo urgente, la justicia seguía siendo necesaria y el pecado seguía siendo pecado. En la fortaleza de Maqueronte, al este del Jordán, gobernaba Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, un gobernante hábil, pero moralmente débil. Roma le había dado poder, pero no carácter. Herodes había tomado a Herodías, mujer de su propio hermano, un acto ilegal según la ley judía, escandaloso incluso para los estándares de la época, y Juan lo denunció públicamente. Sin temor al poder, Juan dijo lo que nadie se atrevía:
no te es lícito tenerla. No gritó, no insultó, simplemente habló verdad. Herodes escuchaba a Juan con atención, lo temía, sabía que era justo y santo, pero la verdad incomoda y el poder rara vez la tolera por mucho tiempo. Finalmente Herodes tomó una decisión. Juan fue arrestado, encadenado, silenciado, al menos en apariencia. La voz del desierto fue llevada a prisión. Las paredes de piedra reemplazaron al cielo abierto, el viento fue sustituido por el eco del silencio. El profeta del desierto ahora vivía en sombras. Allí, en la oscuridad, llegó la prueba más dura, no el hombre, no la prisión, la duda. Juan envió a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? No era incredulidad, era humanidad. Jesús respondió con hechos. Los ciegos veían, los cojos caminaban, a los pobres se les anunciaba el Evangelio. La respuesta no fue reproche, fue confirmación. Juan escuchó la respuesta y descansó. Había cumplido su llamado, había dicho la verdad, había señalado al Mesías. Ahora esperaba. Pero mientras el profeta oraba en la oscuridad, en el palacio se preparaba una celebración, un juramento imprudente, una danza seductora y una decisión irreversible. La historia de Juan aún no había terminado, pero su final se acercaba rápidamente. Episodio 4. La voz que no pudo ser silenciada. Las palabras pueden ser encarceladas, los cuerpos pueden ser quebrados, pero la verdad nunca puede ser decapitada. Quédate hasta el final de este episodio, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este documental porque el legado de Juan el Bautista no terminó con su muerte, apenas comenzaba. Era el cumpleaños de Herodes Antipas, una celebración de poder, exceso y apariencias. Los gobernantes de Galilea y los oficiales romanos estaban presentes. Mientras el vino corría, la conciencia se apagaba. Entonces, la hija de Herodes danzó ante todos, su danza agradó a Herodes y en un impulso imprudente, el gobernante juró darle lo que pidiera, hasta la mitad de su reino. El poder prometió más de lo que estaba dispuesto a perder. La joven consultó a su madre, Herodías no dudó. La verdad que la había confrontado ahora debía ser silenciada. Pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció profundamente, no por arrepentimiento, sino por miedo. Miedo a perder prestigio, miedo a romper su juramento, miedo a quedar mal ante los invitados. Y así el honor cedió ante el orgullo. Una orden fue dada, un verdugo descendió a la prisión, las puertas de hierro se abrieron, la celda volvió a iluminarse. Por última vez, Juan no gritó, no pidió clemencia, no se defendió. El profeta había vivido para la verdad y estaba listo para morir por ella. En silencio, la espada cayó, la voz que clamó en el desierto fue callada por el poder humano, pero solo en apariencia. La cabeza de Juan fue llevada en una bandeja, el banquete continuó, la música siguió sonando, el mundo celebraba mientras el cielo observaba. Los discípulos de Juan vinieron, tomaron su cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron a contarle a Jesús. Cuando Jesús escuchó lo sucedido, se retiró a un lugar desierto, no por temor, sino por dolor. El precursor había terminado su carrera, ahora el Mesías avanzaría hacia la cruz. Juan nunca realizó milagros, nunca levantó ejércitos, nunca buscó fama, y aún así Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no hubo nadie mayor que Juan el Bautista. Su mensaje no murió con él, el arrepentimiento siguió siendo proclamado, el reino continuó avanzando, la voz fue silenciada, pero la palabra siguió viva. El Jordán sigue fluyendo, el desierto sigue clamando, y la pregunta sigue vigente: ¿estamos preparados para recibir al Rey? Juan fue una voz incómoda, una voz fiel. Hoy la verdad sigue buscando voces, no perfectas, sino valientes, porque el reino de los cielos sigue cerca y el llamado al arrepentimiento sigue resonando.